investigación cada vez se sugiere operar menos y estabilizar más y fomentar el ejercicio, la manipulación, el tratamiento rehabilitador y toda esa gama de técnicas. ¿Ya? Pero hay un punto en donde sí o sí hay que operar. ¿Ya? En este caso, el tratamiento quirúrgico va cuando hay interposición de partes blandas, cuando hay fractura desplazada del coquíter tras la reducción. ¿Ya? Muchas veces pasa eso, uno intenta reducir y se fractura más. Y otras veces no se alcanza a ver muy bien los focos de fractura y cuando reducen, ahí se dan cuenta de que era más que solamente una luxación. Y ahí pasa a ser una luxofractura. ¿Ya? Cuando la fractura del rodete del oído está a más de 5 milímetros, ¿ya? Hay un daño literalmente. Y también deportistas jóvenes, pero va a depender netamente de qué grado de inestabilidad presente en la luxación glenumeral. Hay muchas personas que se benefician con la luxación. ¿Por qué? Porque se vuelve un hombro más inestable, con mayor movilidad y por ende mayor ROM. Y si ese ROM se puede estabilizar con los estabilizadores dinámicos, mayor libertad de movimiento tienen los pacientes, pero obviamente que siempre más riesgoso. De hecho, muchas veces en deporte de contacto se considera operar, pero los deportes que no son de contacto, ¿ya? Acá en Chile no se da mucho. El béisbol no es un deporte netamente de contacto, ¿ya? Obviamente que sí o sí te puede llegar, ¿ya?, el balón o la pelota, pero no es un deporte de contacto. Y por ende, muchas veces, ante un hombro inestable o con mayor ROM, se trabaja más el arco de movimiento y no se opera. Preparación artroscópica de los ligamentos y del rodete en el día anterior, técnicas como el desplazamiento capsular, capsulorrafia, transferencias musculares o tendinosas y óseas son para casos recidivantes. ¿Ya? En regiones, las transferencias musculares no va muy bien. Se sugiere ir a Santiago, lamentablemente. Santiago, Chile, muchas de las lesiones, por el hecho de que cuando hacemos una transposición tendínea, ¿ya?, genera mucho fracaso o incomodidad del paciente. No hay muy buenos resultados a largo plazo. ¿Ya? ¿Alguien entiende eso de la transposición tendínea? No. Bien. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? El paciente perdió fuerza para hacer la dorsiflexión de tobillo, ¿sí? Y el único que le queda es el tibial anterior. Pero como el tibial anterior tiende a llevar el pie hacia la dorsiflexión, pero también hacia una inversión, ¿qué es lo que hace el traumatólogo? Desplaza o desinserta ese tendón y lo deja más en la zona media, para que haga una dorsiflexión pura. Otras veces, ¿qué es lo que hacen? Cambian la disposición de un tendón de los posteriores, no me acuerdo cuál eligen, y lo pasan hacia anterior o hacen que el recorrido sea en espiral y pase anterior y también ayuda a hacer la dorsiflexión. ¿Ya? ¿Son cosas que se pueden hacer? Sí, son cosas que muchas veces fracasan también. ¿Ya? Próximamente, el tercer año van a tener control motor y podrían hablar de eso, no sabría decir porque lo va a hacer otro colega. Pero trabajar un patrón motor es muy difícil, ¿ya? Que el músculo haga una función y después resetear ese músculo en el cerebro para que haga otra función, igual es más complejo, ¿ya? Pero muchas veces sí se puede, ¿ya? Tratamiento postoperatorio, uso de inmovilizador de hombro y fisioterapia, ¿ya? Aquí no nos metemos mucho porque eso lo van a ver más adelante. La posterior, el 10% de las lesiones de hombro no se identifica en APS o urgencia. Entre un 60 y un 80 de los casos pasa desapercibido en la exploración inicial. ¿Ya? Es raro, pero no infrecuente, sino que muchas veces la luxación posterior ¿cómo se puede decir? Se reposiciona por sí sola, ¿ya? Por el mismo mecanismo muscular. ¿Ya? Traumatismo directo, el más frecuente, el hombro se encuentra en posición de ADD, flexión y rotación interna. ¿Sí? ¿Ya?
Descarga eléctrica o conmoción, traumativo directo, una fuerza hace contacto con la parte anterior del ojo. No se observa una deformidad llamativa, realiza una exploración del nervio circunflejo o nervio axilar. ¿A quién inerva el nervio circunflejo axilar? ¿Qué musculatura? Aquí. Pregunta de ¿cierto? ¿Dónde está el nervio circunflejo? De hecho, este cerro puedo preguntar muy técnicas para analizar ese nervio. Se puede apreciar una limitación a la rotación externa y anteposición del hombro. Masa palpable en la parte posterior del hombro y un aplanamiento de la región anterior y una permanente apófisis coracoides. Tratamiento conservador, la reducción cerrada necesita una relajación muscular completa, sedación y analgesia. ¿Ya? Mayor dolor de la luxación anterior. ¿Ya? ¿Qué es la luxación anterior? Se hace con el paciente en dibujo supino, tracción al brazo en la aducción en línea con la deformidad, elevando suavemente la cabeza del hombro hacia la cavidad glenoidea. ¿Ya? Se siente un poco de vuelta. ¿Ya? Después de esta reducción, cabestrillo con bloqueo de la rotación, si el hombro es estable. Si queda inestable, colocar yeso de hombro con un grado de rotación externa. El paciente queda así. De hecho, hay algunos que tienen un tope que le colocan un soporte y está yeso así. Y un poco de lado. Pueden hacer ejercicios isométricos. ¿Ya? Después de retirar la inmovilización, trabajar con rotadores internos y externos. ¿Ya? ¿Qué es la contracción isométrica? Contracción de los puntos. Selección no se aleja ni se separa. ¿Se acuerda? Tenemos un problema. Vamos. Tratamiento quirúrgico, fractura de orbita muy desplazada, los fragmentos posteriores de la glenoide, reducción no reducible, ilustración abierta y Irsach invertido. Es raro, pero igual hay mucho. Pero complicaciones, lo mismo, la fractura, una luxación recidivante, lesión neurovascular poco frecuentes y también pasamos a una luxación anterior. Se desestabiliza posterior y también tiende a desestabilizar ese anterior después. Muy bien. Bueno, ahí se ve. ¿Quiénes forman el techo de la articulación glenoidal? El acrón, chaval, no, tratando de supraespinoso. Apoyo con la O sea, no gusta que graben, porque al final después hacen lo que no. Pero bueno, no dejo grabar. De hecho, si no acá no pueden responder muy bien las preguntas fáciles, me da miedo cómo vamos con la primera.
outlet subacromial. ¿Cuál es? Bueno, primero por lo menos tienen tipo. ¿Me suena eso? Outlet. Ahí sale el acromio, el ligamento acromial y la apófisis paracarpus. Es una ruptura rígida, literalmente defiende todo lo que es la parte superior de la articulación glenohumeral. ¿Ya? Pero ahí hay un espacio, y eso lo conocen como outlet. ¿Ya? Como ese techo está cerrando un outlet, ¿ya? Porque después de ahí está la raíz o el nacimiento ¿cómo se llama? De la apófisis coracoides. Y por posterior está la espina del omóplato de la escápula. ¿Ya? Todo ese circulito que está por ahí. Ahí está. Todo ese espacio. ¿Ya? Ese espacio se conoce muchas veces en radiología o en imagenología como outlet. ¿Ya? Subacromial. ¿Cuál es la importancia de esta cosita? ¿Ya? Que determina un círculo por donde pasa una estructura bien importante. ¿Quién pasa por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Músculo. Bien, súper graso. Es uno de los mejores estabilizadores de hombro. ¿Ya? Debajo de él, ¿quién está? El infra. Está por detrás. Suescapular. ¿Qué? Suescapular. Suescapular. ¿Quién está? Suescapular. Debajo del supra. No, suescapular. No, suescapular. Atrás, ¿quién está? Suescapular. Sí, sale el tendón infraespinoso. Y acá está el tendón del anterior, tendón del suescapular. Debajo del supraespinoso. ¿Quién está? Así que, ya. Vos trabajan en sinergia concurrente. No me acuerdo si lo pregunté acá. ¿Ya? Son estabilizadores. Los más directos son esos dos. Falla uno, se sobrecarga el otro. Si se sobrecarga uno, afecta al otro. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que tener presente de ahí. ¿Ya? Una imagen bastante simpática. En esta unidad anterior, la más frecuente, 40% producto de un episodio traumático único, abducción con rotación externa. ¿Ya? De hecho acá, a ver, yo tengo mis dudas con una materia. De hecho lo he hablado con Semio, ¿sí? Con la profe de Semio. Carolina dice, ¿no? Sí. Y conmigo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en semiología igual uno debería, yo no sé si deberían pasar pruebas especiales para un músculo atlético. ¿Ya?
Entonces, como que, porque yo sí o sí las paso, pero no sé si deben saber antes de. Porque a veces me llegan generaciones como que saben cosas antes de y otras generaciones como que no, que como lo vemos acá, él o la profesora no lo pasó en esa rama. Ok. Ya, pero sigue siendo mi duda. Pero lo vemos en parte. Y acá me acerco un poquito más hacia el taller. En taller, dentro del listado de patologías, ¿ya? Yo creo que después del 18 voy a mandar el listado completo. Y ahí al sorteo, ¿quién le va a tocar? ¿Qué cosas hay? ¿Ya? Sí, ¿ya? Y dentro del portafolio que se tiene que hacer, también mencionar o acercarse a lo que son pruebas especiales. ¿Por qué? En el taller anterior se evalúa con una prueba especial que es el signo de aprensión, en donde nosotros llevamos a intentar sacar la articulación del hombro. Y si el paciente presenta este signo de aprensión, la prueba normalmente es positiva. La prueba, ¿qué significa aprensión? Que el paciente refiere miedo, ¿ya? O sensación de temor, porque siente que se le va a volver a salir el hombro. ¿Ya? Es una prueba simple, pero es como para diagnosticar o corroborar si el paciente tiene esta inestabilidad. ¿Ya? Otra y también el reflejo de protección en el cual donde el paciente siente que se le va a salir el hombro y literalmente lo protege. ¿Ya? Puede aplicar una porción del rodete anterior inferior de la cavidad glenoidea o banca. ¿Ya? Puede haber rotura del músculo subescapular, sí, y también puede haber abulsiones humerales. Y el famoso SLAP. ¿Alguien sabe lo que es SLAP? Ni no. No sé qué significa. Es una lesión del labio. ¿Ya? Sí. Lo podemos ver mejor en los talleres. ¿Ya? Hoy día es. ¿Tienen algo antes? ¿Alguna clase No. antes? Estoy viendo si hacemos algún taller en el laboratorio para ver ciertas cosas de manera más práctica que teórica. ¿Ya? Pero ahí sí el laboratorio no es para 35, te tiene que dividir los dos grupos. Y si está la opción de juntarse un poquito antes un grupo y después el otro grupo. Porque cuando 45 minutos por grupo no sé si se alcanza a hacer algo. Pero ahí voy a ver, por lo menos una hora, pero ahí partiríamos antes. Si es que se puede, y cómo ir bien. Pero madre, ¿ya? El SLAP es una sigla que está en inglés. ¿Ya? S es de superior, L es de labrum, y A y P es la dirección, anteroposterior. Generalmente hablamos de una luxación o un desgarro del SLAP, que es la parte superior del labrum, mejor dicho, en sentido anteroposterior. Esas son las siglas. Inestabilidad posterior, menos frecuente, asociada a cargas axiales con el brazo en ATD. Presencia de abulsión del rodillo posterior o ancla invertido. Ligamentos prenumerales, músculo subescapular y ligamento prenumeral pueden estar comprometidos. Inestabilidad multidireccional relacionada con la hiperlaxitud. ¿Ya? Si tenemos un paciente que ya se luxó el hombro hacia posterior y aparte le hago una evaluación de hiperlaxitud y da que es hiperlaxo, más inestable está. ¿Ya? Y literalmente los que se luxan hacia posterior tienen este pequeño cuadro, o no sé si tan pequeño, pero sí generan inestabilidad. ¿Ya? Ahí se trabaja harto el componente de estabilizadores posteriores o de la capa posterior. ¿Ya? Bien. Esta es fractura de cabeza o ipsis proximal de nuevo. No le cambies el medio fractura proximal. Lo bueno es que supone entre el 4 y el 5% de la fractura de esta zona. Porque es lo bueno, vieron la imagen de recién, ¿cierto? Eso no es muy bueno, ¿qué pasa? Ya. El problema son los músculos. Cada uno se lleva su parte. ¿Ya?
incidencia del adulto mayor, lamentablemente. Dentro de lo bueno y malo de todo eso, es que los adultos mayores tienen menor movilidad de hombro. Entonces, el alcance a la situación de discapacidad o disminución de la funcionalidad no es tan impactante en ese tipo de pacientes. ¿Ya? A no ser que obviamente sea una persona activa, que esté dentro de los 80 años y se siga moviendo. Yo tengo pacientes que, a ver, yo cada año me da más miedo ir a verlos. Vengo a Don Luis, este año cumplió 95, tiene un marcapasos. Y sube y baja la escalera, anda para ir para acá, la lavadora está abajo y la cuelga en el segundo piso y se lleva toda la ropa para ir para acá. Tiene un marcapasos. Entonces cada vez me da más miedo ir a verlo porque no. Espero que no me pase a mí, que justo le dé algo y haya que hacer reanimación. Y don Juan, que tiene 92. ¿Ya? Y por eso mismo, estas personas son muy activas para la edad que tienen. Yo no quiero vivir tanto. ¿Ya? No, para nada. ¿Y dónde está el detalle? Si esas personas se llegaran a caer, don Juan se ha caído un montón de veces y lo bueno es que desde cabeza dura, toda la área la tiene la. Lo malo es que es sordo. Entonces uno tiene que pegarle el grito para. Pero ese es el detalle. Por eso la incidencia en adultos mayores sí, pero muchas veces no afecta tanto por si es que el paciente tiene poca movilidad, poca funcionalidad general. Pero si son pacientes activos para esa edad que lo estoy comentando, es como que ahí sí genera un impacto importante. Proporción entre mujeres y hombres es 2 a 1, da más en mujeres que en hombres. ¿Ya? Pero por un 50%. ¿Ya? Ya sabemos que el hombro tiene un mayor rango de movilidad. ¿Ya? Y el problema es NIR es un traumatólogo, un médico traumatólogo que hizo un montón de pruebas, pero también clasificó unas articulaciones. Tenemos cabeza humeral, tubérculo menor, tubérculo mayor y diáfisis humeral. Y aquí es donde tenemos todo. Sí. ¿Gran problema? Sí. ¿Cuál es el problema de adultos mayores? Que tienen una mala presencia o presentación de callo óseo producto de la edad. Porque la edad hace de que haya menos perfusión, menos sangre que llegue a esa zona. ¿Ya? Y el gran problema es que se produce una necrosis avascular por lo mismo, intentando generar el cierre de la fractura y genera mayor dolor. ¿Ya? La necrosis avascular, yo todavía no la tengo y espero no tenerla, pero en los pacientes que he tratado con este tipo de afecciones no hay. El dolor es constante todo el día. ¿Ya? Por supuesto mucho. ¿Ya? Y el gran problema acá es que las prótesis fracasan. Sí. Tienen una mala recepción, o sea, la única prótesis que funciona no es para este tipo de fracturas, sino que para daño en la superficie articular, que sería la cabeza del húmero. ¿Ya? Y es invertida. ¿Qué quiere decir esto? Cóncavo convexo, ¿lo vieron en biomecánica? Ahora lo tienen aquí. ¿Sí? Rodar, deslizar y girar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una inversión. La cabeza del útero desaparece y se vuelve cóncava. Y en la cavidad glenoidea colocan. Invierten la mecánica. Y es como la mejor prótesis tolerable que se tiene por ahora. ¿Ya? Da buenos resultados, sí, pero igual tiene una limitación de rango de movimiento. ¿Ya? Obviamente que no es tan mala como la que normalmente se hace, que literalmente en cadera anda súper bien el mismo tipo de articulación. Pero acá no. Se tiene que normalmente invertir cuando pasa ese tipo de fracturas. ¿Y qué sucede acá? ¿Quién se llevó esto para allá? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? El de allá al fondo, desde allá atrás, ¿quién se lo llevó?
peso. ¿Ya? Por eso acá los músculos, entre comillas, los de arriba se le llaman los músculos. ¿Ya? Y ese es el detalle. Si estamos frente a un paciente frágil que tiene una calidad de hueso que no es muy buena, la musculatura se va a llevar los cabos. ¿Ya? Entonces ahí es donde se genera este gran desplazamiento. ¿Ya? El axilar protege de la persona. La vascularización, más que todo las arterias complejas, umerales, anterior y posterior, son los que envuelven al hombro. ¿Ya? Pero igual no genera un gran aporte con la edad que se tiene. ¿Ya? Ahí está. Y ese es el gran problema. Van de abajo hacia arriba. Si fuese directo, supuestamente sería un mejor aporte, pero siempre van desde el centro del hueso hacia los extremos. Ahí tenemos, el troquídeo se desplaza en dirección superior y posterior por acción del supraespinoso y de los rotadores externos. El troquídeo se desplaza en dirección medial por la rotación del subescapular. Bueno, acá habla del pectoral mayor para desplazar ese bajo, pero muchas veces es el peso. ¿Ya? La inserción de reptiles produce la abducción del fragmento proximal. ¿Ya? Lo bueno y malo. Yo he visto fracturas de estas, sí. No he tratado. Bueno, sí y no. Cuando uno está en hospital o clínica, no trata la fractura, trata al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Lo ayudamos a acomodarse mejor, que mueva las piernas, que se sepa mover en el carril clínico, que aprenda a soportar el peso del segmento del cabestrillo, colocar el cabestrillo. ¿Ya? Las EUS y similares no saben. Ustedes tienen que manejar los cabestrillos y todo lo que sea ortopedia, ¿ya? Porque si no le van a generar más daño al paciente. ¿Ya? Yo cuando llegué hacía las vacaciones con las lesiones, ¿ya? Es como que no importa, una rodilla menos, uno por menos, como que sí, y más este tipo de fracturas que se mueven mucho. ¿Ya? Se ve bien simpática, ¿por qué? Porque se ve el acromion y se ve como hundido todo esto, porque como los cabos se llevaron todos los segmentos hacia la escápula y en dirección donde se muestra la imagen, esto queda como más útil, porque hay ganas total. Es bien raro, pero hay una deformación importante de esa. ¿Ya? Obviamente que el deltoide está bastante tenso, ya tratando de proteger los poquinales que queda de hombro. ¿Ya? El más frecuente es la caída sobre el miembro superior en la extensión desde la propia altura y es típico en las personas de edad avanzada y mujeres con osteoporosis. Los jóvenes el mecanismo de alta energía. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Yo no he visto una de estas de alta energía en jóvenes. Bueno, la alta energía se traduce en que una sola vez vi una fractura, pero no alcancé a clasificar acá, porque fue por impacto de bala. ¿Ya? Entonces, no hay pedazos grandes, ¿ya? O cabos óseos grandes como para poder generar eso, sino que literalmente no había cabeza de número. ¿Ya? Eso es más Santiago. Lamentablemente no hay mucho manejo de eso. ¿Ya? Solo como alcancé. ¿Ya? Los traumatólogos suelen buscar mucho por estos segmentos para tratar de que sea lo más funcional posible. Por ejemplo, ¿ya? Este es un tipo de fractura de húmero proximal. ¿Y cuál sería el que está acá arriba? ¿Cuál sería? Nombramos una similar. A ver, identificar las zonas. ¿Hacia dónde se luxó la cabeza del húmero? ¿Hacia anterior o hacia posterior?
Menor. ¿Por qué? Droguita. El drogui. O lo mismo, no sé si le digo a ustedes como que si me responden algo es porque saben que lo saben desde una perspectiva. Siempre lo molesto como que ¿te gusta? Sí, ¿y ahí por qué? No sé. Como que no sé, antropometría, no nada que ver. El nombre de antropología tiene, ¿no? En mi tiempo sería antropología. No hacían filosofar. Si algo no se puede definir, no existe. Yo le dije así, como entonces mi amor, no lo puedo decir. No existe mi amor. Y sí, lo resulta. ¿Por qué posterior? Yo siempre vivo en el mundo de los por qué, tercero le pregunto, ay, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Y cuando me conocen, por eso es lo bueno de verlos tan antes de, cuando me conocen es como que, pues me van a preguntar por qué. Tengo que saber por qué. Porque lo que su compañero tiene razón, sí, es posterior. ¿Cómo llegó a esa deducción? Y ahí defienden ese aspecto. Bueno. La tuberosidad mayor de número es más grande que la tuberosidad menor. La tuberosidad menor está hacia anterior y la mayor está hacia posterior. Por eso es que es una reducción posterior. ¿Sí? Esa es la respuesta. Un niño de primero le preguntó, profe, ¿usted cómo hace las preguntas? Hice la tremenda introducción para decirle cómo hago la pregunta. No es mala pregunta lo que hizo, pero mi respuesta lo digo bastante rápido. ¿Ya? Bien. ¿Les suena familiar ese tipo de lesión en donde se lesiona la cabeza, la superficie articular de la cabeza número? Lo vimos en la clase pasada. Sí. Es familiar, pero no es la misma. Porque la misma es hacia anterior la luxación, no hacia posterior. ¿Cómo se llamaba esa? Hill-Sachs. Se cortaron. No hay modificaciones de los grupos, ¿cierto? ¿Que se hablaron la semana pasada? No, perfecto. Me parece bien, o mal. Para Hill-Sachs. Incluso fractura de Hill-Sachs. ¿Sí? Pero esta luxación es anterior. La cabeza se va hacia anterior y cuando vuelve impacta con el reborde de la cavidad glenoidea. Acá es al revés. Vos hablan de Hill-Sachs invertido. El daño es el mismo en el contexto de superficie articular. El daño de superficie articular. Pero que en este punto el daño es hacia anterior, el Hill-Sachs es posterior. ¿Ya? Lo que acá hace el traumatólogo es desinsertar ¿qué músculo es el que está hacia anterior? Está aquí. No trabaja la memoria por Sobra. eso es el déficit de la hacia anterior. No. ¿Quién se inserta en la velocidad menor y hacia anterior? Obviamente que no es espectro Rondo mayor. Rondo mayor, ¿no? menor tampoco. ¿Quién? Más profundo todavía. Y no oye si se inserta la ley de tu vida normal. No. El subescapular, ¿no? Subescapular, ¿no? Es que ese es el menor. Lo deja volar. Subescapular. Entonces lo desinserta y lo coloca en donde estaba la muestra de la fractura.
hace que la articulación, entre comillas, se vuelva estable, ¿sí? Pero se pierde superficie articular. Para este movimiento, aparte, ¿qué rotación? Interna, externa se pierde. Por superficie. Interna. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, 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 sí. Bien. Reparte. Relleno proteico. Acordemos que ya el súper y todas las leches con más proteína. Que se habla de eso, ¿no? Lo que pone como porcentaje. Ya. Se hace una solución proteica para rellenar la muestra que generó la fractura. ¿Ya? Pero ¿dónde está el problema? Que no es superficie articular. Y muchas veces eso a la larga puede generar una pseudoartrosis por desgaste. ¿Qué es lo bueno? O sea, ¿qué es lo que tiene presente acá el traumatólogo? ¿Ya? Obviamente que limitar un poquitito la rotación interna de hombro. ¿Ya? Obviamente tiene presente que no haga movimientos, que no se arrastre mucho la espalda, porque esto ya es una máxima rotación interna. Después de pegar más o menos todavía. ¿Ya? No llevarlo a esos movimientos muy exagerados. Si uno compara entre hombres y mujeres, aunque me molesta otra vez de higiene, claro, eso porque todo está durando. ¿Qué pasa? Ahora, evidentemente que el género femenino tiende a ocupar más rotación interna que normalmente los hombres. ¿Cuántos, a no ser que les rachen mucho la espalda o tengan demasiado granos todavía, la juventud? ¿Ya? Pero normalmente, como que, ¿cuántos de ustedes se han tocado la escápula hoy día? Nada. Entonces, como que rotación interna máxima, muy poco. ¿Ya? Lo mismo, ¿cuántos de ustedes han hecho una sentadilla independiente del porqué? ¿Ya? No, la mayoría, ahí. ¿Ya? Si lo que yo calcetín, ahí. ¿Ya? ¿Cuántos han tenido que arrastrar casi nadie? ¿Ya? Porque son jóvenes. ¿Ya? Entonces, pasa eso mismo. Lo que acá tiene presente el traumatólogo, aparte de la limitación del movimiento funcional hacia el paciente, pide al paciente que no haga todos esos movimientos. Lo otro es ver el grado de magnitud de la muestra. Acá se trabaja con porcentajes muchas veces. ¿Ya? Entonces, yo no recuerdo los porcentajes porque al final el traumatólogo ve dependiendo de la calidad de vida del paciente. ¿Es deportista o de alto movimiento de hombro? Sí, entonces como que vamos a ver qué tanto es el daño de la muestra. Si la superficie articular está demasiado comprometida, la limitación funcional va a ser mayor, pero si es, el trazo o el tramo es muy corto, va a andar bastante bien. ¿Ya? Mir, ¿nos complica la vida un poquito? Sí. Depende de las partes, una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes. ¿Ya? Que cuatro partes que la escoge. ¿Ya? Sí. Pérdida de la articulación como tal. ¿Ya? Hay una decapitación, algunos libros salen como decapitación, suena bastante bonito. ¿Ya? Y lo que se hace acá, literalmente se hace un trasplante importante de la articulación, pero vuelvo a lo mismo anterior, es muy poco funcional. ¿Ya? Bastante poco funcional. Podemos tener LAP, tendinitis cálcica, capsulitis adhesiva, hombro rígido y patología del tendón largo del bíceps braquial. Eso es lo que normalmente sucede en estas lesiones. ¿Ya? A ver. Lesión estructural del magrito de los rodadores, hombro pseudoparalítico por desgarro. ¿Ya? Hablan de pseudoparalítico porque al final la musculatura y el sistema nervioso, el sistema nervioso o los nervios están intactos. El problema está en que la musculatura que debe mover, como se desgarró, no está cumpliendo la función. ¿Ya? Por eso es que es pseudoparalítico. ¿Ya? Otros músculos pueden compensar, sí, pero la impotencia funcional es bastante grande si es que el manguito rotador está bastante dañado o literalmente desgarrado completo. ¿Ya? Hombro doloroso simple, tendinitis, bursitis, hombro conflictivo, síndrome de impactación o subatromial. Aquí es donde en el síndrome de impactación se pierde el hombro o es muy menor. Y ahí es donde el paciente refiere mucho dolor en el supra hasta que muchas veces esto genera un desgarro. Tendinitis cálcica, hombro
un reagudo hiperártico, literalmente duele, es muy incómodo para los pacientes que ha atendido. ¿Ya? Es gracioso porque, a ver, en el alcance externo, en pabellones de hombro, a mí que me gusta la anatomía, entiendo poco, nada de lo que se está viendo en la artroscopía. En rodillas se entiende todo, hay tal cruzado anterior, bueno, lo que queda, menisco interno, externo, cápsula, bien. En hombro, el trauma me dijo, mira, aquí estoy sacando la bolsa. No veo cuál es la fuerza. ¿Ya? La tendinitis cálcica se genera, obviamente, como sale ahí, como dice ahí, un cambio estructural del tendón a hueso o pseudo hueso. ¿Por qué duele tanto? ¿Qué se lo come? Estoy tensando una estructura que ya no se puede tensar mucho. Es como que un elástico lo cambiara a un filamento de cobre. ¿Ya? Por eso es que duele tanto. ¿Ya? Obviamente pierde sus propiedades elásticas. Entonces ahí es donde se empieza a reclutar algo que no tiene esa propiedad. Y ahí es donde duele. Causulitis adhesiva. Me estresan las causulitis adhesivas. Si son de largo trabajo, también tienen buen pronóstico, también. ¿Ya? Hombro rígido, congelado, bloqueado, causulitis retráctil, periartritis, anquilosante de ojo. Problemas con este tipo de cosas. La causulitis adhesiva se tiende a operar y hay que este igual un alcance generalmente personal para ustedes. Es como que si ustedes tienen algún familiar, ¿ya? No sé cuánta edad tendrán sus padres, en mi tiempo la distancia entre hijo y papá era bastante grande, ahora no, cuando tiene papá no tiene que joven fue padre de tu padre, ¿ya? Pero el alcance está en que pasa esto. Si ustedes tienen alguna familiar que tiene causulitis adhesiva diagnosticada por trauma y lo van a operar, ningún problema, pero la fisioterapia o la kinesiología o la movilización tiene que ser temprana. ¿Ya? Yo he tenido 2 cruces de pacientes que hicieron mucho caso a los traumas antiguos, como que reposo absoluto, y se han tenido que volver a operar. Es como echar 3 millones a la basura. ¿Cómo va a echar a pagar 2 veces por la misma acción? ¿Ya? Ese es lo importante. ¿Ya? Genera mucha restricción. ¿Ya? Y la idea es que tratar de inmunizar lo máximo que se pueda dentro de los tiempos de tratamiento. Patología del tendón largo del bíceps braquial, tenocelulitis. ¿Ya? Desinserción del rodete glenoideo, nos conocemos como el SLAP o el bancar. ¿Ya? En este glenomerular no hay mucho que contar. Y tenemos hombro agudo hiperártico, clasificación de la bursa, conflicto del espacio subacromial. Y tenemos el hombro mixto, que es entre una clasificación y un pseudoparamito. ¿Ya? ¿Para qué sirve la bursa? ¿Cuál es la función de la voz? ¿Qué más? ¿Más que lubricar? ¿Ah? Amortiguar impacto, ya. ¿Qué más? No tanto impactos. Porque le llevan para allá una cosa, pero no es un amortiguador de impactos. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se ocurre?
disminuyen la fricción a través del deslizamiento. Generalmente es como un cojín, y uno coloca otra estructura arriba y se empieza a mover. Eso sí, no, que aguante impacto, porque cuando dicen no, es que recibe impacto, no estoy golpeando la bursa. La bursa sirve para evitar la fusión entre estructuras. No soltáis la alta demanda. ¿La bursa dónde está? Entre el acromion y la cabeza del muro. Entonces, cuando la cabeza del muro se mueve, se desliza esta bursa para evitar la fricción de las estructuras. ¿Ya? Obviamente que ante una alta carga mecánica de tanto movimiento o de movimientos demasiado pronunciados, se empieza a irritar y ahí es donde se genera la calcificación de la bursa.